Pero vamos a la pregunta de la noche. ¿Qué debería hacer el gobierno para que el país alcance el desarrollo? ¿Qué debería hacer el gobierno para que el país alcance el desarrollo? Y muestro aquí el trabajo de nuestro panelista especial, nuestro panelista invitado. Ahí lo tenemos, es un ensayo, una investigación muy importante. Sectores estratégicos lleva por título Columnas vertebrales del desarrollo del Perú. Un gran proyecto para el progreso de la nación peruana. Su autor está con nosotros. Vamos a entrar a un debate sobre esto. Primera pregunta para nuestro panel. Nuestros televidentes en unos minutos con sus respuestas. ¿Qué debería hacer el gobierno para que el país alcance el desarrollo? José. Rafael, algo que yo comparto directamente y agradeciéndole porque nos envió el libro el coronel Wilman Peve, es justamente para encontrar un desarrollo se deben tomar medidas a largo plazo, no medidas cortoplacistas. Lo que pasa es que las medidas a largo plazo no te dan réditos políticos ni te dan muchas veces votos, que es lo que buscan los políticos inclusive cuando entran ya al poder. Porque seguramente quienes están hoy gobernando van a querer no solamente quedar en la historia como gobernantes, sino que el 2016 alguien de su partido sea nuevamente gobernante. Pero es que en el país se piensa en parchar la pista y no en crear grandes carreteras, ¿cierto? Se piensa en construir una pequeña aula y no en cambiar el sistema educativo. Lo que tenemos que empezar a pensar, o tienen que empezar a pensar los que gobiernan en el país, los que tienen la responsabilidad de ser autoridades elegidas por el pueblo, son medidas a largo plazo. Pensar en el futuro, en el desarrollo venidero de nuestro país, no en las soluciones inmediatas. Empezar a hacer un plan real de descentralización que se pueda desarrollar y llegar a su cumbre de aquí a 10 o 15 años. Pensar en un sistema educativo que tenga frutos desde quienes hoy entran a primaria o al pre-kinder que le llaman o al kinder y puedan convertirse en estudiantes que se desarrollen en la universidad de aquí a 10, 12 años, 15 años y tengamos grandes profesionales. Eso es lo que tienen que empezar para poder pensar en el desarrollo. Si seguimos pensando en cosas inmediatas, que en algún momento son importantes porque tenemos que solucionarlas, pero es que tiene que haber una situación paralela en todo caso. Pensar en soluciones tipo beca 18, pensión 65, que son importantes, pero pensar también que estas no pueden durar para toda la vida, hay una eternidad. Tiene que haber una medida de largo plazo que permita que cada vez haya más jóvenes que se puedan desarrollar solos, ¿no? Ya planteamos la pregunta, coronel Wilman Peve, ¿qué debería hacer el gobierno para que el país alcance el desarrollo? Pero le pido brevemente, ¿qué entiende usted, que es el autor de este libro, por desarrollo? Bueno, primero lo que entiendo yo de desarrollo es el desarrollo del ser humano. No lo entiendo como un desarrollo material, ni un desarrollo económico simplemente. Es un desarrollo del sistema en general de varios sectores. Un sector económico, sector político, sector social, sector cultural, sector de defensa, ¿no? Todos en una forma sistémica se deben desarrollar. Y el núcleo fundamental es el ser humano, el peruano, la peruana, desde su niñez. Eso es fundamental. Apartando de esto, ¿cómo se hace ese desarrollo? Entonces, lo que hay que hacer, hay que pensar en la parte geopolítica primero. No quiere decir la expansión del territorio peruano, sino la relación geográfica con la parte de la política. La nación peruana actualmente no está integrada. La nación peruana, que es el cúmulo, que es el conjunto de todas las personas, tienen que tener las mismas oportunidades, los mismos deberes, los mismos derechos. El país necesita primero integrarse, o sea, construir la nación que no está construida aún para obtener ese desarrollo, ¿no? Darles la oportunidad. Es como decir, un equipo de fútbol tiene 11 jugadores y aquí en el Perú solamente hay 3, que es la población económicamente activa, los que están dando la fuerza, digamos, para poder obtener los recursos económicos. Pero ¿qué pasa con el resto de jugadores que no están integrados y deberían colaborar? Entonces lo que hay que hacer, aquí hay que integrarlos prácticamente a este desarrollo que debería darse en el Perú. La integración es fundamental. Correcto, vamos a pasar dentro de un momento, ya que en la presentación del libro del coronel FAB en situación de retiro, Wilman Peve, estuvieron muchos académicos, uno de ellos presidente ejecutivo de CEPLAN, que es el Centro de Planeamiento Estratégico del Perú. No sabemos por qué ya no está ahí, qué cosa ha pasado con una persona de la valía del economista David Tejada Pardo. Pero eso lo veremos después de la intervención del doctor Héctor Vargas Aya. Coronel Pérez Heredia,
celebro su presencia Gracias. y lo saludo. Acabo de enterarme que el punto de partida de su importante exposición que nos ha de ilustrar es un libro que va usted a presentar, en el que plantea usted la forma el camino del desarrollo del país. Ese es el punto de partida. Como no he visto su libro, no conozco, no he tenido la suerte todavía de conocerlo, le pregunto de qué se trata, de qué trata su libro, para poderle formular o hacer una repregunta. Sí, bueno, esto empieza como una investigación hace ya más de 10 años de encontrarle la forma de salir adelante en nuestro país. Y lo primero que uno hace es ver cómo salieron adelante los otros países industrializados y desarrollados. Entonces uno encuentra que hay una cuestión común en todos ellos, ¿no? Que es ubicar las actividades económicas imprescindibles que son necesarias para la sobrevivencia de su sociedad o de su nación. A lo largo del tiempo, vale decir, una de estas actividades, el agua, que tiene que ver con la energía, que tiene que ver con la electricidad, el combustible, el transporte, las comunicaciones, todas estas son clasificadas por ellos como estratégicas. Vale decir que son fundamentales para la vida y por lo tanto es el Estado en representación de su nación quien la tiene que administrar de la mejor manera posible para su descendencia y para el futuro de su país. Es lo primero que hacen ellos, ¿no? Luego ven la forma cómo hacerlo llegar en todos los rincones de su territorio. Entonces, ese es el siguiente paso para poder integrarlos, ¿no? Primero ubicar estos sectores indispensables para la vida. Palabra clave, la integración. Vamos a ver una parte de la presentación del libro, que ya lo contamos desde hace una semana, el libro entre nuestros panelistas, y hemos tenido el tiempo para leerlo. Es que en la presentación en el Congreso de la República, el 27 de agosto pasado, habló a quien he referido, el economista que ha tenido la responsabilidad de conducir por un tiempo CEPLAN, David Tejada Pardo. Y después de precisar un elemento de la articulación, habla de la identidad nacional. ¿Qué entendemos por identidad nacional, por nación? Escuchemos. Y está unida a otra que es fundamental, la de la nación. Y la necesidad de completar la construcción de la nación. Porque nosotros retomamos las hipótesis de aquellos que pensaron la realidad peruana desde hace mucho tiempo y que más allá de sus distintas posiciones, sean que venían de una perspectiva socialista, social cristiana o aprista o en general, todos aquellos que interpretaron la realidad peruana y la siguen interpretando en forma contemporánea, pueden tener muchas discrepancias, pero tienen un común denominador en su diagnóstico, y es que el Perú no ha completado su proceso de construcción nacional, y que una tarea central es la culminación de la construcción de la nación. Bien, hablaba el exdirector de planeamiento de ese plan, comentario de José Rocha. Sí, yo tuve la oportunidad de leer el libro del coronel y voy a hacerle preguntas en el siguiente bloque, porque no tenemos mucho tiempo en sobre este desarrollo, que creo que es base fundamental. Usted el mapa lo transforma en algunos sectores importantes, ¿no es cierto? Crea algunas rutas que inclusive están señalizadas en un servicio al que se le pone muy poco de atención o prácticamente nada, y que en otros países, como bien lo ha señalado, significa parte del desarrollo, y es el sistema ferroviario, ¿no es cierto? Un sistema ferroviario por donde van diversas vías, inclusive vías muy modernas de comunicación entre los grupos, lo que implica descentralización para el país. Y un tema de descentralización para el país, sin ninguna duda, es tema de desarrollo. Así que yo me guardo la pregunta para hacérsela al coronel en el siguiente bloque, porque tiene que ver directamente con descentralización y desarrollo del que habla el libro. Así es. Entonces, amigos televidentes, vamos a ir nosotros a una pausa. Al regresar vamos a tener la respuesta que ya está listo a presentar el coronel Wilman Peve. Desde aquí
También queremos reiterar que más adelante vamos a presentar una verdadera primicia y que las autoridades deben tomar nota al respecto. Se va a presentar un spot del vecino país del sur, donde están haciendo ya todo lo posible para contrarrestar el avance de nuestros puertos del sur de nuestro país y también la carretera interoceánica sur. Entérese esto en detalle, es un video revelador y eso lo veremos más adelante en el programa. Volvemos enseguida.